Pues muy buenas noches, las 10:01 ya pasados, unos segundos, y nuevamente Entomología Asturias emitiendo en directo para todos vosotros, y en esta ocasión, pues yo pienso que va a ser un tema bastante interesante, porque lo estuve pensando, sobre todo hace unos días. Dije, vamos a ver, aquí, voy a parar un poquito esto. Aquí tenemos a personas que nos escuchan, que muchas de ellas, pues buenas noches, Diego05, que seguramente, pues, voy a poner un poquito la música, no sé si va a molestar mucho, pues que conocen el tema de la entomología. Otros conocen un poco más, van allá. Otros pues son bastante neófitos, están comenzando con la entomología, no conocen muy bien los diferentes órdenes que hay de insectos. Y entonces yo me pregunté, bueno, pues esto lo tenía que haber hecho antes. Creo que vamos a dar un repaso, si os parece, que además tengo unas fichas que luego las podéis capturar, las imágenes las podéis capturar para vosotros. Tengo unas fichas de los diferentes órdenes de insectos. Entonces creo que puede ser interesante porque todavía, aunque parezca mentira, pero bueno, es lógico, ¿no? Todavía hay personas que pueden confundir un ortóptero a lo mejor, pues de un Blatodea, pues no sé, o un díptero de un himenóptero o cosas así, ¿no? Bueno, pero para ello tenemos este momento que os espero que os guste. ¡No os vayáis! Bueno, siempre la lío. No sé si habré fundido las dos canciones, ambas músicas, pero en fin, a lo que vamos, que es lo que realmente nos interesa. Y en este caso, pues lo que quiero es hablar de lo que es un árbol taxonómico, la taxonomía biológica. Es decir, la forma, la manera que tienen los científicos para ordenar, para reorganizar, para clasificar en base a ciertas características comunes los diferentes organismos y jerarquizarlos, ¿no? En taxones, en clados, que creo que es muy importante. No vamos a entrar en tecnicismos, pero sí que quede muy claro, pues no sé, desde el principio, cosas tan básicas como qué es el dominio, qué es el reino, qué es un filo, un subfilo, en fin, así hasta pasando por la superfamilia, familia, género, etcétera, ¿no? Pero eso sí, solamente nos vamos a detener en lo que son los insectos, ni más ni menos. Hombre, Jesús, muy buenas. Me alegro de que estés por aquí. Muy interesante este vídeo y yo dudo en la familia de algunos, pero estilo de pececillos de plata. Pues vamos a hablar también de los pececillos de plata que han pasado por distintos, bueno, según los diferentes científicos, pues por distintas fases, ¿no? Pero en fin, pero vamos a ver, vamos a ello, porque como digo, es pues muy interesante. Y para ello, pues vamos a hacer una pequeña transición y nos colocamos. Venga, vamos a sacar la primera lámina que tengo aquí. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? No sé si voy a poner un poco de música de fondo, pero así.
Creo que esta vale, creo que así no molesta. Pero si os molesta, me lo decís y la quito, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Vale. Bueno, pues aquí tenéis la primera. Vamos a ver si lo... Uy, si lo agrando mucho se va, se me va. Vale, lámina 1. Bien. Yo he hecho lo siguiente. Primero he puesto el dominio. El dominio es eucariota. Yo creo que esto es una cosa bastante básica que ya la hemos estudiado. Pues seguramente no, pues yo no sé si en sexto de primaria y desde luego en la ESO, primero, en segundo, en tercero de la ESO, luego ya más arriba estaba más que superado, ¿no? ¿Qué son los eucarióticos? ¿Qué son los procarióticos, ¿no? Aquellos que tienen procarióticos, pues que el ADN circula por todo el citoplasma, puesto que no hay un núcleo, ¿no? No hay membrana nuclear, y en los eucarióticos sí que hay membrana nuclear. Por eso pongo aquí, dominio eucariota, para empezar. Organismos formados por células con núcleo verdadero. Vale. De ahí pasamos a lo que es el reino Animalia. Y siempre pongo un detallín. Digo, organismos heterótrofos, pluricelulares y tisulares. Excepto los poríferos, las esponjas, ¿eh? Bien. Después, subreino. Subreino Eumetazoa. ¿Qué significa Eumetazoa? Pues lo pongo aquí, que tienen capas germinativas. En el embrión se distinguen diferentes capas como son el ectodermo y el endodermo. Y también en algunos, pues el mesodermo, ¿no? Vale. Enseguida entramos con lo importante que son los insectos, pero esto también. Rama. La rama, digamos que es un... dentro del subreino, pues hay distintas ramas, ¿no? No sabía si ponerlo o no ponerlo, pero bueno, la rama bilateria, que son organismos con simetría bilateral, ¿no? Pero digamos que esto sería un rango distinto, estaría como un poquito más acá. Bien. Ahora, eso sí, el infrarreino, protostomia. ¿Qué significa protostomia? Significa que está relacionado con el origen embrionario de la boca. ¿Cómo se origina la boca? Claro, bueno, todo esto evidentemente está sacado, digamos el maestro es Linneo en su Systema Naturae, ¿no?, del año 1758. Efectivamente, un buen apunte y ahí queda dicho, ¿no? Entonces, en este caso, la boca deriva del blastópodo embrionario, ¿no? Bien, y esto sería protostomia. Y luego está el superfilo, Esdisozoa. Esdisozoa son aquellos organismos con una cutícula externa y crecimiento a través de mudas, también denominadas esdisis. De ahí viene el nombre esdisis de Esdisozoa. Esdisozoa, serie de mudas. Después está el filo. El filo ya empezamos y nos centramos en los artrópodos. Filoartrópoda, que son aquellos organismos con esqueleto externo y apéndices articulados. Por eso son artrópodos. Subfilo hexápoda. Bien, aquí estamos hablando de los 3 pares de patas, 6 extremidades, todas con 3 pares de patas, los hexápodos. Y de ahí pasamos ya a diferentes clases, pero solamente nos compete, vamos a hablar de lo que es la clase insecta. Clase insecta, que son organismos con un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas, que además poseen cabeza, tórax y abdomen. Bueno, como veis, esto es muy sencillo, es muy básico, pero quería dejarlo claro. Y en todas y en cada una de las láminas, de las cuales vamos a pasar aquí al orden, siempre voy a dejar el dominio y toda esta parte de la izquierda. Siempre la voy a dejar. Bien, bueno, pues empezamos, por ejemplo, por el orden Coleóptera. Vamos a ver. Posiblemente el orden Coleóptera de los más extensos, ¿no? Es un orden con casi 400.000 especies, ¿no? Los coleópteros hoy día
podemos decir que presentan una enorme, además, y es cierto, una enorme diversidad morfológica que ocupan virtualmente cualquier hábitat, ¿no? Se encuentran en casi en cualquier estación del año y en cualquier lugar, de diversos colores. Son acuáticos, son voladores, son terrestres. Bien, muchos de ellos con alas quitinosas, las externas, que protegen las membranosas, ¿no? Algunos llevan hemiélitos por la mitad, ¿no? Bueno, como digo, pues tienen una diversidad morfológica enorme, ¿no? Y se encuentran tanto en el agua, como lo que acabo de decir, en el aire, terrestres, bajo el subsuelo. Sin embargo, en la zona marítima prácticamente muy poquito existe sobre ellos, ¿no? Aquí he puesto en plan de dibujos, en blanco y negro, pues algo, bueno, algo tipo, ¿eh? Aquí tenemos un Lucanus, un Lucanidae, aquí tenemos una Coccinella, aquí tenemos un Carábido, aquí un Cerambícido, ¿no? Porque más adelante sí que hablaremos, no en esta emisión, pero sí que hablaremos pues de las distintas familias de los coleópteros, que es para aburrir. Bien, pero yo creo que esto es imprescindible, que sepamos distinguir los diferentes órdenes hoy en día. Después tenemos los dermápteros. Los dermápteros pues son los que conocemos vulgarmente como los tijeretas, ¿no? Hay que los llaman tijerillas, cortatijeras, cortapichas, los llaman, ¿no? Bueno, todos ellos aluden a este cerco que llevan detrás en forma de pinzas, como si fuera una tijera. Según la especie, de una manera u otra absolutamente distinta, ¿no? Existen casi 2000 especies, ¿no? Alrededor de casi unas 1900 especies conocidas. Muchas de ellas, que es lo que a mí siempre me llamó mucho la atención, muchas de ellas, las hembras, realizan unos cuidados maternales increíbles. ¿Por qué? Pues porque hacen como una cuna donde depositan los huevos, les dan calor, les dan calor, fijaros que son de sangre fría, pero bueno, los cubren, les dan vueltas, los mueven, los limpian y siempre están atentos a que no exista ningún parásito, ningún moho que los pueda estropear. Entonces, como digo, los tijeretas, los dermápteros, para mí son una especie, un orden, quiero decir, increíble en cuanto a estos cuidados, como digo, maternales. Dermáptera, orden Dermáptera. Aquí tenemos un superorden, lo he incluido, porque antes se hablaba de Dictyoptera, pero en realidad Dictyoptera es un superorden que comprende dos órdenes, el Blatodea y el Mantodea. Bien, Blatodea, pues podéis ver que son pues normalmente las cucarachas, ¿no? Lo que conocemos como cucarachas. También a las termitas, que me diréis, no, pero las termitas son del orden Isóptera. No, es un infraorden. No es un orden, es un infraorden. Por lo tanto, dentro del orden Blatodea se encuentran las cucarachas y también, evidentemente, las termitas, ¿no? Y son insectos hemimetábolos. ¿Qué significa hemimetábolos? Lo contrario de holometábolo, ¿vale? ¿Y qué significa lo otro? Bueno, hemimetábolo significa que tienen metamorfosis incompleta, ¿no? La metamorfosis incompleta. Y holometábolos, metamorfosis completa. La metamorfosis completa, el huevo, la oruga o la larva, crisálida y el imago. Mantodea. Bueno, Mantodea pues son los mántidos. Como veis ahí, pues son los conocidos como mantis. Son unas especies, los imagos, muy carnívoros, ¿no? Comen al acecho de todos aquellos otros artrópodos o insectos que ven, ¿no?
y se lanzan sobre ellos. Son muy crípticos, es decir, que se saben esconder entre el ramaje o las hojas verdes o el ramaje de color pardo, porque las mantis pueden tener colores verdosos o colores pardos según el lugar, el hábitat, el rincón donde se encuentren. Como digo, están siempre al acecho, ¿no? Al acecho. Son muy curiosos porque a la hora, en el otoño, principio de septiembre, la hembra busca un sitio para poder colocar los huevos. Pero para ello, ¿dónde los coloca? Pues segrega una sustancia viscosa que al contacto con el aire inmediatamente se solidifica, pero en su interior a la vez va colocando los huevos. Lo más curioso de todo ello es que cuando se ha estudiado la oteca es toda la cápsula, donde se encuentran los huevos de aquí de los mántidos, de la mantis religiosa, pues han visto que hay una serie de galerías intrincadas y los huevos perfectamente colocados. Y perfectamente con unas galerías aireadas. Entonces, bueno, es una curiosidad que cuento, ¿no? Ni más ni menos. Yo, como digo, los he tenido hasta la hora en que han eclosionado y luego los solté porque, claro, no tenía forma de alimentar a tantos pequeños mántidos que estaban saliendo de la oteca, ¿no? Dice Gigo05, ¿no hay ningún Mantodea herbívoro? No que yo sepa. Incluso los tropicales son todos carnívoros. Si alguien sabe alguna cosa que yo desconozca, que lo diga. Pero hasta donde yo sé, pues son todos carnívoros. Mira que he tenido mántidos tropicales, el orquídea, bueno, sí, los he estado criando, pero todos son carnívoros. De ahí pasamos, vamos a repasar todos los órdenes, aunque algunos realmente pues no sepamos ni lo que son, ni los hayamos vistos, o quizás sí, pero bueno, está bien que los tengamos. El orden Embioptera, fundamentalmente el orden Embioptera son insectos además de un tamaño muy pequeño, cuyos fémures son muy engrosados, ¿no? Son pequeños y muy frágiles, con el tegumento muy débil, alas membranosas que se estropean con facilidad. No obstante, se han llegado a describir casi unas 300 especies, ¿no? Aunque la mayoría son tropicales. Son insectos que son muy gregarios, que viven en comunidad, y las ninfas, tanto las ninfas como las hembras adultas, se alimentan de vegetales. Pero poco más puedo deciros sobre el orden Embioptera. Y sí, la efemeróptera los conocéis muy bien. Los famosos efemerópteros, la efémera, que la habréis visto muchas veces, seguro. La habréis visto a lo mejor en la ventana posada, en el portal de vuestra casa de campo, o a lo mejor en las ciudades también. Y hay que tener mucho cuidado porque tienen unos pelos, unos cercos al final del abdomen, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Largos, y son muy frágiles. Hay que cogerlos con mucha delicadeza, se dejan coger, pero sin apretar y soltarlos por la ventana para que sigan su vuelo, ¿no? Como su nombre indica, efémera significa algo efímero, algo que dura muy poco. Algunos duran pocas semanas, otros duran escasamente un día, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, son conocidos pues como efémeras o efímeras, ¿no? Que se utilizan mucho, tanto el insecto adulto como la larva, que es acuática además, se utiliza para la pesca, Y además hay una serie de anzuelos que llevan pues los colores y la forma de las efímeras, ¿no? O las efémeras. Son hemimetábolos, es decir, tienen una metamorfosis incompleta y son los únicos insectos que además experimentan, incluso, esto es muy curioso, las efémeras experimentan una muda
después de adquirir las alas. Aún así, realizan una muda más después. Vamos a la siguiente lámina. Ya hemos visto los coleópteros, dermápteros, Blatodea, los blátidos, los mántidos, enbiópteros, efemerópteros. Aquí he puesto el nombre científico, ¿no?, en latín. Y vamos a la lámina 2. Como veis, siempre dejo esta parte izquierda igual. Y aquí en el orden, comenzamos con el orden hemíptera. Los hemípteros, que antiguamente se llamaban heteróceros y homópteros, no, heterópteros y homópteros, me parece, ahora tienen otros nombres, pero son también hemimetábolos, ¿no? Y de estos sí que existen alrededor de más de 100.000 especies catalogadas, distribuidas por todo el mundo. Su aparato bucal, el aparato bucal de los hemípteros es chupador. Es decir, que lo que hacen es succionar la savia e incluso algunos fluidos animales, como la sangre, en ocasiones. Hay algunos hemípteros incluso que pueden producir enfermedades, que tienen un picotazo terrible, ¿no?, que hay que tener muchísimo cuidado. Y entre ellos pues tenemos las cigarras, los pulgones, las chinches de las camas, y luego esto, las chinches de campo que veis aquí, el pirrocorris que veis por aquí, el famoso zapatero que con sus patas anda por encima de las aguas, pues también es un hemíptero. Todos estos son hemípteros. Y ahora pasamos a los himenópteros. Los himenópteros, bueno, pues yo creo que los conocemos. A ver, 47 decibelios, 48. 48 decibelios. 46 decibelios. Bueno, vamos a ver. Los himenópteros tenemos aquí, siempre pongo la hormiga, porque muchas veces la gente dice, pero la hormiga es un himenóptero, es una avispa. No es una avispa, es un himenóptero. Solo los machos y las reinas tienen alas, que luego después de la cópula las pierden, las pierden. Y el resto, las obreras, pues no tienen alas, pero pertenecen al orden de los himenópteros, como las avispas y como las abejas. Avispas y abejas. Y hay multitud de especies. Posiblemente uno de los órdenes también más numerosos, con más de 150, 160.000 especies aproximadamente, con cantidad, casi 9.000 géneros, cantidad de familias. Y bueno, pues están las abejas, los abejorros, las avispas, las hormigas. Y lo que os he explicado sobre las alas. En realidad tienen dos pares de alas membranosas. De ahí que se distinguen, porque hay a veces que hay algunos dípteros. Por cierto, los dípteros no los he puesto aquí. O están en la otra lámina. Bueno, ahora veré. Pues sí, no sé, no recuerdo yo haber puesto dípteros. Igual se me pasó. El orden díptera se me pasó. Wow. Cierto, se me ha pasado el orden díptera. Oh, Dios mío. Bueno. Los himenópteros tienen dos pares de alas membranosas, que eso sí que es importante. Las alas posteriores siempre son bastante más pequeñas. El ala anterior y la posterior se mantienen, cuando están volando durante el vuelo, que esto es muy curioso, se mantienen acopladas por una serie de ganchitos que se llaman amulus. Y yo los he visto al microscopio y es algo fantástico. Cuando están volando, con esos ganchitos se fijan la ala posterior y la anterior para producir un vuelo estupendo. Pues estos son los himenópteros. Después tenemos los lepidópteros, el orden Lepidoptera,
que todos conocemos, son las famosas mariposas, ¿no? También, pues uno de los órdenes también más extensos, ¿no? Las larvas les llamamos larvas o también orugas, ¿no? Se alimentan típicamente de material vegetal, de zumos que salen pues, de los frutales, ¿no? Que están en descomposición. Cuando caen del árbol, ¿no? Pues van la cantidad de mariposas a succionar, a libar ese zumo. También cuando ha llovido, pues podemos ver esos bebederos que llamamos, donde hay cantidad de mariposas azules, la mayoría de ellas son licénidos, pequeñitas, ¿no? Bueno, pues muchas de estas especies cumplen un papel muy importante como polinizadores, no solo las abejas, pero ojo, que también, la mayoría de los insectos son polinizadores. Y dentro de las mariposas, pues las dividimos también en dos grupos, que son los heteróceros, mariposas nocturnas, ropalóceros, mariposas diurnas. Y luego tenemos los mecópteros. El orden Mecoptera es el que conocemos realmente por su cuerpo al final, ¿no? Como moscas escorpiones. Son absolutamente inofensivas. Existen varias especies, todas ellas muy similares, pero que se pueden distinguir por las alas y por el abdomen y por su morfología en general, ¿no? Los órganos reproductores de algunos machos, pues como podéis ver, recuerdan a lo mejor cuando se curvan, recuerdan al abdomen, al final del abdomen de un escorpión. De ahí el nombre de mosca escorpión. A pesar de ello, los mecópteros son, como digo, totalmente inofensivos. Se conocen alrededor de unas 600 especies, ¿no? Repartidas en todo el planeta. Después tenemos los neurópteros. A mí los neurópteros me encantan porque tenemos entre ellos a la crisopa. Son muy frágiles. La crisopa, que es ese neuróptero pequeño, con alas transparentes, muy reticuladas, con los ojos dorados, cuerpo verde y ojos dorados como si fueran dos botones de oro. Es una maravilla. Eso es una auténtica maravilla. Ver y hacer una fotografía, una macro, de la cabeza con esos ojos dorados de este insecto, este neuróptero que es la crisopa, es una maravilla. Una maravilla. No sé si enseñaros a lo mejor. No sé, pero es que vamos a ver, os lo voy a enseñar porque a veces merece la pena. Voy a poneros alguna crisopa. Vamos a ver. Voy a enseñaros alguna crisopa para aquellos que ahora mismo no os hagáis idea de ella. Vale. Voy a poneros esta fotografía. Yo creo que esta puede valer. A ver, abrir imagen en una pestaña nueva. Es pequeña, vaya. Bueno, aquí la tengo. Pero es pequeñita. Vamos a ver otra crisopa. Fijaros aquí los ojos de esta crisopa. No me digáis, ¿eh? Fijaros. Qué insecto más precioso, más bonito. Fijaros aquí. Pues esta es la crisopa. Mirad estos ojos también. Yo cuando los veo son dorados. A lo mejor es por el flash que se vuelven rojos. Bueno, hablan de diversas tonalidades. Pero es un insecto que curiosamente, cuando pone los huevos, los pone a través de un filamento. Y al final de ese filamento que está agarrado, está pegado a la hoja, al final coloca el huevo. De tal manera que el filamento es tan fino que ni siquiera una hormiga puede bajar por ahí para comerse el huevo. O sea que fijaros qué bien lo coloca. No sé si hay por aquí. Yo los he visto, los he fotografiado, porque suelen colocar a veces 3 o 4 huevos en una hoja o más, pero muy separados y en un filamento muy fino al final. Vamos a ver. Huevos de crisopa, porque merece la pena que los veáis. Fijaros.
Huevos de crisopa. ¿Lo estáis viendo? Vamos a ver si hay alguno que se vea un poco bien. Bueno, estos están muy juntos en realidad, pero aún así se deslizan. Un poco difícil de llegar y acceder a ellos, ¿eh? Fijaros este otro, ¿eh? Es fantástico. Cuando veáis esto, son huevos de crisopa, ¿eh? Fijaros aquí. Esta foto está hecha al revés porque estoy seguro que estos filamentos están hacia abajo. No creo que esté así hacia arriba. Creo, ¿eh? Creo. Bueno. Pues aquí lo tenéis. Voy a dejarlo por si acaso nos hace falta. Pues estos son las crisopas. También están... bueno, pues tenemos estos neudósteros que son muy parecidos a las libélulas, pero no son libélulas ni muchísimo menos. Estos tienen una metamorfosis, son holometablos, metamorfosis completa. Los adultos, como podéis ver, tienen alas membranosas, ¿no? Con bastante número de nervaduras, de nervios, que nos van a servir para identificar las diferentes especies, ¿eh? Sobre todo en este tipo de neudósteros, como son la hormiga león. Esta es la famosa hormiga león porque la larva en un terreno arenoso lo que hace es que se entierra y con la ayuda de sus mandíbulas, dando vueltas, hace como un embudo en la arena, de tal manera que cuando por la parte de la zona de arriba pasa cualquier pequeño bicho, artrópodo, hormiguita, resbala, cae en el embudo, y aquí en el centro del embudo, abajo en la boca, están las, iba a decir las zarpas, no son zarpas, son las mandíbulas de la larva de la hormiga león, y lo va a cazar. Bueno, y de ahí luego sale este imago, la hormiga león, que creo que os lo tengo que enseñar para que también lo veáis, ¿eh? Vamos a ver, hormiga león. Bien, pues aquí podéis verla, ¿eh? Esta sería la larva, estas son sus mandíbulas tan feroces, ¿no? Estos serían aquí los embudos que realizan, porque se suelen ver varios embudos, donde hay uno hay varios, ¿no? Porque colocan varios huevos alrededor, y de tal manera que esto es un campo de minas. Entonces por ahí, buenas noches, Notiófilus, buenísimas noches, encantado de que estés por aquí con nosotros. Pues esto es como un campo de minas, ¿eh? Y al final del embudo, pues está la muerte, está este individuo, ¿eh? Este individuo, fijaros qué mandíbulas tiene, de donde va a salir la hormiga león. Vamos, este neudóstero, para mí muy bonito, precioso, muy inofensivo, con una cara maravillosa como diciendo yo no he hecho nada, esto ha sido la larva. Pero claro, la larva es muy carnívora. Mientras que el adulto normalmente lo que hace es succionar el néctar de las flores, ¿no? Y aquí otro neudóstero que parece que está eclosionando, acaba de salir, ¿eh? Este sería uno de los embudos. Yo los he criado, ¿eh? Y es increíble ver, hay vídeos por ahí, de cómo cae algún insecto pequeño, incauto de él, y por más que quiere salir, lo que hace es remover la tierra y constantemente la tierra se la echa encima, todos los granos de arena le caen encima y al final cae en este embudo mortal. Aquí se ve perfectamente también, es una arena muy fina. Bueno, y luego pues está la nemostera que es otro neudóstero muy bonito, precioso. Nemostera lusitánica, nemostera, solamente podéis ver que es un insecto realmente fantástico, ¿no? Fijaros qué bonito, pues esta nemostera también, hay varias especies, también es un neudóstero. Pues estos son los neudósteros, ¿veis?
Como ejemplos, digo, como ejemplos. Después tenemos los megalópteros. Los megalópteros son también holometábolos, metamorfosis completa. Tienen alas bastante grandes, una venación muy ornamentada, en realidad, que luego lo veremos a continuación, en alguna foto a color. Sus larvas, desde luego, son acuáticas. Las larvas de los neurópteros que hemos visto no, pero del megalóptero sí, que son acuáticas, ¿no? Y llegan a ser insectos bastante grandes. Los adultos son alados, de una duración de pocas semanas, muy efímera, ¿no? Una duración bastante corta, ¿no? Están distribuidos por todo el planeta y pueden llegar a tener una envergadura de hasta los 16 centímetros, algunos megalópteros tropicales, ¿no? Los machos especialmente, los del género Corydalus, Acanthacorydallis, pues poseen mandíbulas bastante grandes. Vamos a ver un ejemplo así rápido de megalópteros, ¿no? Pues para que tengáis una idea. Nada más. Megalópteros. Megalóptero voy a poner. Bueno, pues veis aquí una larva. ¿Veis aquí una larva de megalóptera? ¿Veis aquí un insecto adulto? Este es el tipo de morfología del orden Megalóptera. Fijaros este que grande, es enorme. Comparado con el huevo de una gallina, pues imaginaos. Desde luego, estos no se encuentran en España ni en Europa. O sea, que tranquilos que no vais a encontrar con un bicharraco como este. Suelen ser más pequeños, bastante. Bueno. Y después de los megalópteros, pues pasamos a la siguiente lámina. La lámina 3. Y aquí ya empezamos con algo que alguno de vosotros seguramente os recuerda. El orden Microcoryphia. Microcoryphia. Diréis, Dios mío, ¿qué es el orden Microcoryphia, no? Bueno, pues es lo que veis aquí. Es lo que vulgarmente se llaman, que seguro que algunos los habéis visto, no son lepismas, aunque lo parezcan, no. Fijaros que el pronoto está abultado, como una joroba, ¿no? Son insectos muy pequeños, ¿no? Que se encuentran en las piedras, en las riberas de los ríos, ¿no? Y los llaman saltadores de roca, ¿no? Bueno, no tienen alas, es una morfología muy homogénea, muy característica a todos ellos, ¿no? Presentan el cuerpo dividido en 3 partes, ¿no? Bueno, como el resto de los insectos. Y como digo, pues se encuentran entre las piedras, cerca de lugares húmedos, y se les llaman saltadores de piedras. Son ametábolos, eso sí también es curioso, ¿no? ¿Qué significa ametábolos? Pues que ni son holometábolos ni son hemimetábolos. Es decir, que cuando salen del huevo son prácticamente iguales que cuando son adultos. Iguales. Solo tienen que crecer un poquito y ya está, ¿no? Pues esos son los ametábolos. Siempre permanecen escondidos, ¿no? Y únicamente salen por la noche para comer. ¿Qué es lo que comen? Líquenes, algas, a veces restos de algunos artrópodos e incluso sus propias mudas también las suelen comer. Bueno, pues este es el orden Microcoryphia. Y ahora tenemos los odonatos, los que conocemos como libélulas, ¿no? Insectos que vuelan con una gran rapidez, hacen unos quiebros increíbles. Yo los he visto cómo están como quietos y de pronto salen, se lanzan y cogen inmediatamente pues a un Divulga Natura. Buenísimas noches, gracias por estar por aquí.
Pues aquí andamos un poquito dándole caña a, bueno, pues al árbol taxonómico y poner un poco en claro los diferentes órdenes que hay a través de unas láminas que he estado haciendo, ¿no? Porque pues hay personas, evidentemente, que pues que se lían, ¿no? Que se lían. Todos nos hemos liado, ¿no? Entonces, quiero que con estas láminas quede muy claro las diferencias y las características de cada uno de los órdenes. Y como está cenando, que aproveche. Faltaría más, ¿eh? Que aproveche, Agustín. Bueno, pues estamos con los odonatos. Es un orden de insectos que hay más de 6.000 especies actualmente. Y bueno, se les llama pues caballitos del diablo, pero son muy distintos. Los caballitos del diablo es esta otra libélula de cuerpo muchísimo más delgado, que cuando están en reposo las alas están se colocan paralelas a lo largo del abdomen, del cuerpo, mientras que las libélulas grandes, luego diremos cómo se llaman, las libélulas grandes, pues cuando se quedan en reposo quedan con las alas en cruz, ¿no? Abiertas, ¿no? Y salen disparadas, tienen un vuelo muchísimo más rápido que estas otras, ¿no? Son los Anisopteras, este sería el grupo Anisoptera y el grupo Zygoptera, ¿no? Y hay una cantidad de casi unas 30 especies, 20, 25, unas 30 especies que incluso son migratorias, ¿eh? O sea, como veis, no solamente tenemos algunas mariposas migratorias, sino que también tenemos algunas libélulas, sobre todo anisópteras, que son migratorias. Anisóptera, Zygoptera. Los zigópteros son los que llamamos caballitos del diablo, que del diablo no lo son, ni mucho menos. Sus larvas son acuáticas. Son igual de carnívoras que sus adultos, que los imagos, lo mismo. Y debajo del agua, pues cazan constantemente, pequeños pececillos, pequeñas larvas de otros artrópodos, bueno, lo cazan todo. Después, una vez que ya llega el momento en que tiene que salir el imago, pues salen del agua agarrándose a una piedra que esté en la orilla del agua. Yo lo he visto. También he visto cómo se agarran a lo mejor pues alguna rama u hoja fuera del agua, y en la parte del tórax se empieza a resquebrajar, se empieza a secar la piel, se empieza a resquebrajar y por ahí empieza a salir de forma encorvada el imago, hasta que sale total y absolutamente con las alas todavía muy pequeñas que se van estirando. No se pueden tocar en ese momento porque se quedarían pegadas, ¿no? Entonces empieza a estirarse y luego ya se secan al sol. Yo todo ese proceso he tenido la suerte de verlo desde el principio al fin. Son unas cuantas horas, no es una cosa de cámara rápida, pero merece la pena. Un bocata, te sientas y vas viendo todo el proceso. Lo que pasa es que cuando yo lo vi, pues no existían las cámaras, los smartphones ni las cámaras estas de fotos portátiles, no existía nada. Y claro, pues hacer fotografías constantemente con el carrete, pues luego costaba bastante dinero. Entonces, pues, y tampoco lo tenía en aquel momento la cámara. Y ahora tenemos el orden Orthoptera. Bien, como digo, no hay problema en que luego hagáis en el vídeo, pues, una impresión de pantalla y os quedéis con las láminas. Pero que si alguien las quiere, se las envío yo directamente por correo electrónico, ¿no? Bueno, son muy sencillas, ya digo, es para tener una idea, ¿no? Yo las he utilizado incluso en el colegio, en la ESO. Orthoptera. Los ortópteros son los que conocemos pues como los saltamontes, pero también están los grillos, que hay muchas especies de grillos, hay muchas especies de saltamontes, y luego está el famoso alacrán cebollero, que es absolutamente inofensivo. Eso sí, tiene un chirrido por la noche inaguantable, ¿no? Pero bueno, es precioso. Yo lo he visto por la noche incluso volar,
y un animal que me gusta. En algunos sitios hay que controlarlo porque puede realizar daños en agricultura, sobre todo en las raíces, ¿no? Pero normalmente, aparte de ser inofensivo, pocos daños hace, ¿eh? Normalmente, a no ser que haya una eclosión muy grande de ellos, ¿no? Son insectos que tienen todos un aparato bucal masticador. Se reconocen casi 25.000 especies. Muchas de ellas son tropicales de unos colores fantásticos, excepcionales, ¿no? Y están distribuidos por todo el planeta. A este orden pertenecen los saltamontes, los grillos, las langostas, no las langostas del mar, ojo, esas no. Y el alacrán cebollero que hemos visto, que son los grillotalpa. Bien, estamos solamente hablando a nivel de orden, pero ya tenemos aquí los más representativos del orden Orthoptera, como del Odonata, como de todos de ellos. Y ahora los fásmidos, que son los insectos palo. Los fásmidos son los insectos palo. En España, en la península, hay aproximadamente, ahora lo digo de memoria, seguro que me voy a equivocar, es que no sé si hay 11 o 12 o si ya hay, si ya hemos llegado a 14 especies, ¿no? Porque con todo esto del ADN se descubren más especies. Pero bueno, no son muchas, ¿no? En el mundo entero pues hay unas cuantas miles de especies, ¿no? Algunas preciosas. Yo precisamente durante bastantes años me he dedicado a criar más de 40 especies y a ir por algunos colegios, por algunos sitios, ayuntamientos, dando charlas y exhibiendo en los respectivos terrarios, pues los insectos palo. Actualmente solo me he quedado con media docena de insectos palo, ¿no? Tropicales, que son los que crío para deleite mío y porque me interesa mantenerlos, y de vez en cuando, aunque ya estoy jubilado, pues los llevo al colegio y los enseño. Siempre que hablo de los fásmidos os he enseñado aquí el Heteropteris dilatata, que es uno de los fásmidos más pesados, no el más grande de tamaño, sí el más grueso, ¿no? El Heteropteris dilatata hembra es una cosa espectacular de ver, que si os apetece pues os lo puedo enseñar porque lo tengo aquí a mi derecha. Dice Divulga Natura que claro. O sea, que me vas a hacer sacar ahora el Heteropteris dilatata. ¿Serás capaz? Sí, ¿verdad? Pues yo estoy de acuerdo contigo. A ver. Ay, vamos a ver. Voy a cambiar. Vale. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. A ver. Además, por la noche es cuando realmente están más activos. Y además, últimamente llevan varias noches que están ya las hembras colocando huevos. Han sido fecundados por los machos. Me parece que tengo 4 hembras, 3 depositando huevos, una todavía en crecimiento y otros 3 machos, ¿no? Muchos de estos fásmidos son partenogenéticos, es decir, que cuando hablamos de insectos partenogenéticos nos referimos, vosotros lo sabéis no obstante, ¿no?, a aquellos insectos cuyas hembras son capaces de poner huevos totalmente fecundados, pero eso sí, de esos huevos partenogenéticos solamente salen hembras. Ahora, los huevos fecundados por el macho pueden salir hembras o machos. Vamos a ver, vamos a sacar aquí. Bien, pues aquí tenemos esta hembra de Heteropteris dilatata, muy bonita ella, se enfada, ¿verdad? Qué pena no tenga yo un focus normal, me refiero manual. Bien, pero diréis, sí, vaya animal, ¿no? Bueno, lo voy a guardar, ahora voy a sacar la mamá grande. Este es el pequeño, claro.
A ver. ¿Dónde estás? Que se esconden, luego diré por qué se llaman fásmidos. Sí, ya lo sé que sacuden con las patas traseras. Más que sacudir, lo que hacen es atenazarte y te pinchan. Aquí está. Ay, 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 ay. Se está enfadando. ¡Oh! Dios mío. Fijaros qué ruido hace. Por estridulación. Muy interesante. Pues este es un fásmido de la parte de Malasia, ¿eh? Es una hembra fantástica. Fijaros aquí con estos pinchos que tiene. Y luego en las patas traseras pues tienen también otra serie de pinchos que es con los que te va a atenazar, ¿eh? A la vez de que estridula para decir déjame, déjame, que te voy a seguir haciendo daño. Pues este es. Muy interesante, ¿verdad? Vamos a dejarle para que siga en su pequeño Amazonas. Bueno. Lo espectacular es la forma de los huevos. Sí, los huevos que son bastante grandes, grisáceos, ¿no? Lo que hace es que el abdomen, que habréis visto al final, que tiene como un pequeño biscapto, ¿no? Bueno, pues lo hunde en el sustrato y deposita los huevos, ¿no? Que tienen que estar, bueno, pues húmedos para que no se sequen. Bueno, pues estamos con los fásmidos. Que habíamos dicho que, bueno, el nombre de fásmido viene de fasma, que significa fantasma, porque se mueven por la noche, ¿eh? Se mueven por la noche y generalmente, los hay que por el día también algunos, ¿no? Como el pelufasma sulteno, este otro del Perú, de color rojo, bueno, ya me saldrá el nombre, bueno. Pero generalmente se mueven por la noche y siempre están por el día quietos, camuflados, para que no se les vea, porque son fasmas, son fantasmas. Bien. Vamos a ello. Después tenemos los tirásteros. Bueno, pues esto generalmente es lo que conocemos como piojos, ¿no? Distintos tipos de piojos, ¿eh? Son hemimetábolos, ¿no? Es decir, tienen una metamorfosis incompleta. Son ectoparásitos de aves, de mamíferos, del ser humano, de nosotros, ¿no? Y hay alrededor de casi 3.300 especies, ¿no? Los huevos es lo que conocemos y llamamos liendres, ¿no? Y que se adhieren al pelo, a las plumas, etcétera, ¿no? Yo he visto una cría de carabo, bueno, tipo lechuza y tal, ¿no? Que estaba infectado de una serie, no sé si era algún tipo de piojos o tal, que luego falleció, porque es que tendría miles, en el cuerpo, tendría miles. El pobre, pues estaba absolutamente infectado, lo habían parasitado. Bien, después de los piojos, los tirásteros, pues tenemos los plecópteros. Los plecópteros, bueno, pues que también se utilizan, igual que los efímeros, se han utilizado también para la pesca, ¿no? Y que comprende pues casi 2.000 especies en todo el mundo, ¿no? Y quizás son uno de los grupos también bastante primitivos, ¿no? Los plecópteros.
Es muy fácil de verlos en las orillas del río, en el mes de junio, de julio, salen los imagos revoloteando. Muchos de ellos caen al agua, se ahogan, lo comen los peces, ¿no? Hay eclosiones bárbaras, ¿no? De miles y miles de imagos que salen revoloteando, que se les ve con unas alas membranosas muy delicadas, con un revoloteo pues muy azaroso, que es fácilmente pueden caer al agua, como os digo. Bueno, pues estos son los plecópteros. Vamos con la última lámina. A ver cuál es. Y me falta efectivamente, es increíble, o sea que tengo que rehacer esta lámina o la otra, porque me faltan los dípteros, que son las moscas. Pero bueno, ya sabéis que el orden díptera son las moscas. Bien. Socóptera. ¿Cuáles son los socópteros? Bueno, pues a veces se les denomina socodea, ¿no? Como vais a ver aquí, son insectos muy, muy pequeños, ¿eh? Aún así, de más de 3000 especies, ¿no? No los vais a encontrar fácilmente, pero este grupo, este orden de socópteros, son lo que llamamos, hemos visto antes los piojos, estos son los piojos de los libros, ¿eh? Cuidado, que luego más adelante vamos a hablar de los lepismas y los pececillos de plata, que también se meten en la celulosa, ¿eh? Ojo. Bueno, pero estos son los famosos piojos de los libros, ¿no? Viven entre ellos, viven en casas, en bodegas, en graneros, ¿no? Y en papeles que estén con cierta humedad, que estén ya enmohecidos, ¿no? Y de ahí les deriva el nombre de piojos de los libros, porque se comen la celulosa. No llegan a medir más de 6 milímetros, son bastante pequeños, ¿eh? Pues este es el grupo del orden Socóptera. Y después del orden Socóptera tenemos los rafidiópteros. Los rafidiópteros sí que es posible que los hayáis visto en alguna ocasión. Vamos a ello. Son conocidos como moscas serpientes, ¿no? Aunque no son moscas, ni mucho menos. Son holometábolos, alas transparentes, una venación con bastantes ornamentos, ¿no? Y se caracterizan sobre todo porque tienen un protórax bastante alargado y las piezas bucales están dirigidas hacia adelante. Aquí no se ven bien, pero vamos a ver algunas fotografías, no obstante, ¿eh? En imágenes que tenemos por ahí, que vamos a buscar en el Google, ¿eh? Las hembras tienen un aparato ovopositor también bastante largo, bastante largo, como algunos ortópteros también, ¿no? Que les sirven para introducir en el sustrato y colocar los huevos, ¿no? Fue un español, el entomólogo Longinos Navás, quien realmente describió de manera oficial y formal este orden, los rafidiópteros. Fijaros, esta cabeza, este cuello un poquito alargado, cabeza también alargada, ¿eh? No son difíciles de ver, ni muchísimo menos. Rafidiópteros, vamos a echarles un vistazo rápidamente para que los veáis, los rafidiópteros. A ver si lo he escrito bien. Vale, pues aquí los tenemos. ¿Veis? Por ejemplo, echéis un vistazo. Aquí tenemos una hembra preciosa. Esta se ve muy bien. Mira, esta la voy a poner en grande, porque merece la pena. Fijaros, ¿veis? Esta es una hembra con este oviscapto para colocar los huevos, un ovopositor. Fijaros lo que yo os decía del cuello, este protórax tan alargado, la cabeza también bastante alargada, con las mandíbulas hacia adelante, se pueden percibir perfectamente, ¿eh? Las alas muy reticuladas, membranosas. No son insectos muy grandes, máximo 1 centímetro, menos. Y también
bastante también primitivos, ¿no?, en su desarrollo. Los adultos son muy depredadores, cazan al acecho gracias a la movilidad de la cabeza, que tiene una gran movilidad, la pueden poner, la pueden alzar, como habéis visto en algunas fotos, ¿no? Entonces, como digo, son bastante depredadores, tienen una gran movilidad y son muy rápidos a la hora de cazar. Aquí tenéis, esta es otra hembra. Fijaros aquí cómo alza, ¿os dais cuenta? Fijaros cómo coloca la cabeza hacia arriba, lo que yo os estaba diciendo, ¿eh? Aquí bebiendo agua. O a lo mejor es que ha cazado algo. Estos son del orden Rhaphidiopteros. Y luego tenemos los sifonápteros, orden Siphonaptera. Estáis viendo ya a qué me refiero. Son pequeños insectos conocidos vulgarmente como las pulgas, ¿no? Son parásitos, son hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre, ¿no? Dan unos saltos espectacularmente grandes, altos. Yo he llegado a estar en un sitio donde había muchas pulgas, y desde lejos coger una cuartilla de papel, tirarla en ese sitio donde habían pulgas y en cuestión de segundos quedarse negro el papel. Empezar a saltar las pulgas al papel, con el ruido que hacían al caer sobre el papel. Y en eso me entretenía, ¿no? Cuando era pequeño, me acuerdo. Cerca de un lugar donde habían caballos y unas cuadras, y me dijo alguien, dice, mira, ahí en ese rincón hay muchas pulgas. Fíjate, tiras una hoja y ya verás lo que pasa. ¡Puf! Tremendo. Claro, ¿qué pasaba? Pues que luego, cuando salías de allí, pues alguna pulga habías enganchado. Pero enseguida detectabas, ¿no?, que te picaba en el pie y tal, y te la quitabas. Si es que los entomólogos tenemos que pasar por todo. Está claro. Sifanópteros son las pulgas. Aquí las tenemos. No llegan a medir más que 1,5 cm, máximo, digo 1,5 cm, Dios mío. Si fuera una pulga de 1,5 cm, nos asustaríamos. Quiero decir, milímetro, 1,5 mm, 3 milímetros aproximadamente, ¿no? Como digo, son bastante ágiles y no tienen alas, ¿no? Y luego tenemos el orden Strepsiptera, un orden de insectos muy diminutos que se conocen casi unas 500 especies que están repartidas en un par de subórdenes, ¿no? Son hembras en forma de larvas, larviformes, ¿no? Y que tanto la hembra como yo no los he visto nunca. Tanto la hembra como la larva se encuentran en el hospedador, ¿no?, como parásitos, ¿no? Antiguamente estaban comprendidas dentro del orden Diptera. Hubo unos años, hace mucho tiempo atrás, que estaban dentro del orden Hymenoptera. También los colocaron en el Mecoptera. Al final son un grupo aparte, es un orden aparte llamado Strepsiptera. Y luego están los tisanópteros, ¿no?, que son los que se conocen como trips. Suelen ser de un color marrón, negruzco, se alimentan de vegetales, de hongos, son subterráneos, bueno, están en algunas plantas de cultivo, se conocen casi unas 5.600 especies, algunas de ellas pueden llegar a ser plagas, ¿no?, sobre todo en plantas de cultivo, y pueden llegar a producir el famoso virus del bronceado del tomate. Los Strepsipteros, cuidado con ellos, ¿eh? Y ahora tenemos los tisanópteros, y ya estamos terminando. Los tisanópteros. Pues los tisanópteros a ver un momento. Sí, los tisanópteros, Strepsiptera. Claro, es que aquí equivoqué. Los Strepsipteros son los que
Sí, los que había dicho antes, ¿no? Y que hay unas 500 especies. Eso. Los tisanópteros son los que llegan casi a 5.600 especies, los tisanópteros. Exactamente. Los llamados trips. Bueno, que son los que suelen producir plagas en el tomate, como el virus del bronceado del tomate, estos, los tisanópteros. Y luego los trichópteras, que los trichópteras son los que conocemos todos como frigáneas. Las frigáneas, cuántas veces las hemos visto, cogemos en la orilla del río una piedra y debajo de ella pues, pues está llena a lo mejor de estas larvas que están metidas en una cápsula que ellos han fabricado con seda y con granitos de piedrecitas pequeñas, granitos de arena o incluso pequeños restos vegetales. Bueno, pues hacen estas casitas portátiles donde ellos pues pueden ir andando. Sacan sus dos primeras patas, extremidades, y andan. Y se utilizan también para la pesca, orden Trichoptera, ¿no? Tienen una metamorfosis completa, se conocen entre 7.000 y 10.000 especies, ¿no? Reproducción sexual. Las hembras hacen una puesta bastante importante, de alrededor de unos 700 huevos, ¿no? Y la fase larval pues comprende alrededor de casi 5 estadios, ¿no? Bueno, pues muy interesantes los trichópteros. Y luego al final tenemos ya los lepismas, que lepismas no es ni más ni menos que una parte de la familia del orden Zygentoma, ¿no? Lepismas son aquellos Zygentomas que podemos llamarlos pues los lepismas, los Zygentomas caseros, ¿no? Los que podemos ver en las casas, ¿no? Y que también se alimentan de casi todo, ¿no? Desde celulosa, hidratos de carbono de origen vegetal, almidón. Bueno, son absolutamente omnívoros, pero no solamente está el lepisma, sino que hay varias familias dentro del orden Zygentoma, ¿no? Y aquí los tenemos, aunque ya digo que los conocemos como pececillos de plata. Antiguamente se llamaban tisanudos, ¿no? Eran del orden tisanuda, y en la actualidad todavía existen cierta polémica entre distintas ramas de científicos, de entomólogos, que siguen llamándolos tisanuda, pero la inmensa mayoría se han decantado ya por el por el orden Zygentoma. Y esto es todo. Sí que nos ha quedado en el tintero, se me ha pasado, y me acabo de dar cuenta, ya lo dije antes, el orden Diptera. Y no tengo nada en contra de los dípteros, pero ni muchísimo menos. Bueno, pues nada, terminamos con estos Zygentoma que se alimentan de todo. Cuidado con los libros, cuidado con las pieles, tejidos, cartón, etcétera, ¿no? En los cuartos de baño, en la humedad, yo los he visto, ¿no? Se meten en las grietas, ¿no? Y ahí pues viven. Su biología es muy interesante. Algún día también hablaremos de la biología de ellos, de los Zygentoma. O para los que queráis, pues lepismas. Pues yo digo, estas láminas, si alguien las quiere, pues ya sabéis, en entomologiaestudia@gmail.com me escribís, yo las envío, pero tengo que, pues, ¿dónde me va a caber? Pues seguramente aquí pondré los dípteros. En algún sitio me coste lo hago un poco más pequeño y coloco los dípteros, que son las moscas, y que es increíble porque las moscas tienen solo un par de alas y luego los dos balancines como pequeñas alas atrofiadas, porque no sirven, no tienen el efecto de alas, ¿no? Y las hay hematófagas también, que succionan sangre, también. Otras simplemente succionan el sudor o sustancias, ¿no?, que les interesan para nutrirse. Pero las moscas no es solo lo que vemos, esa mosca verde, la Lucilia sericata, no es ese el moscardón, esa mosca azulada, la mosca azul. Hay moscas verdes, hay dípteros verdes, hay dípteros naranjas, hay dípteros de muchísimos colores. Y ya no hablemos de los tropicales, o sea, imaginaros. Bueno, pues este es el repaso que hemos dado
el repaso que hemos dado a este dominio de eucariota, que son los organismos formados por células con un núcleo verdadero, al contrario que los procariotas, ¿no? Y han sido pues 4 láminas. Una lámina, veis, con los diferentes órdenes, que los tenéis aquí, para que ya no se os olvide nunca. Segunda lámina, tercera lámina y cuarta y última lámina. Pues espero que esto os pueda servir de ayuda y sobre todo pues para vosotros, para vuestros hijos, o si alguien da clases como yo, y yo los utilicé, como digo, en primero y en segundo de la ESO, y los he utilizado también en un sexto de primaria. Pues bueno, en fin, es eso, es lo que dice Noteophilus, que es un repaso a los órdenes de la clase insecta. Bueno, pues un repaso que creo que puede ser interesante, que quizá lo tenía que haber hecho al principio de los tweets, pero que nunca es tarde, si la dicha pues es buena. Os voy a desear unas felices fiestas, os voy a desear una feliz Navidad a todos, y desde luego me va a quedar un vídeo antes de las vacaciones y de empezar a emitir ya después de Reyes, pero es un vídeo que voy a hacer, en el cual normalmente lo suelo hacer casi todos los años, en el cual felicito a todos los amigos. Lo pondré por aquí para felicitaros estas Navidades. Es lo que nos pasa a todos, nos especializamos en un orden, y no te hablo los que nos especializamos a lo mejor pues en una en una familia, pues imagínate, ¿no? O sea, puede ser horrible, ¿no? Pero en fin, eso es así. Tengo por aquí, a ver, hay una cosita, fijaros, fijaros este filo, el árbol filogenético. Ay, no, ¿cómo es? Ah, es así. Este es el Homus. Parece Darwin. Pues chicos, que lo dicho, que ha sido un placer estar con todos vosotros, y como os digo, solo va a quedar como mucho el jueves. ¿En qué cae? ¿En qué cae el jueves? Vamos a ver. Tenemos el jueves, cae en 24. Es Nochebuena. No es momento para... Bueno, pues entonces quizás para la siguiente semana, el 28, pero vamos a ver, el 23, lunes, martes, miércoles, jueves. No, el 23 es jueves, no el 24. El 23 jueves puedo emitir para daros la felicitación a todos. Es lo único que puedo hacer, y luego ya me despido hasta después de Reyes. Noteophilus, muchas gracias. Felices fiestas y un fuerte abrazo a todos. El jueves vamos a emitir, aunque sea solo un instante, para despedirnos. Un abrazo. Muchas gracias. Venga, saludos. Felices fiestas. Ánimo. Sois fantásticos.